Bienvenidos al tercer video correspondiente a la tercera tutoría del curso de Finanzas de Mediano y Largo Plazo. Mi nombre es Ivette Campos, tutora de la Cátedra de Finanzas. Recuerda que este material se elabora como apoyo para el estudio del capítulo y no sustituye el estudio de la unidad didáctica. El capítulo 4, como ya indicamos, nos muestra cómo calcular el costo de capital para seleccionar las inversiones de capital que aumenten el valor para los accionistas. En el primer video vimos los supuestos clave para el estudio del costo de capital, así como los componentes del concepto básico del costo de capital. El segundo video lo dedicamos a estudiar cómo calcular los costos de cada una de las 4 fuentes de financiamiento. Este tercer video nos muestra las herramientas para tomar decisiones de financiamiento basadas en estos costos. Empecemos entonces. Ahora que hemos calculado el costo de cada una de las fuentes específicas de financiamiento, podemos determinar el costo de capital general, el cual se calcula ponderando el costo de cada tipo específico de capital por su proporción en la estructura de capital de la empresa. Por lo tanto, se va a multiplicar el costo específico de cada forma de financiamiento por su proporción en la estructura de capital, sumando cada uno de estos resultados, surgiendo así la fórmula que expresa la sumatoria de la multiplicación de cada proporción por su respectivo costo. De la ecuación anterior se destacan 3 puntos importantes. Primero, por conveniencia es mejor convertir las ponderaciones a la forma decimal y dejar los costos específicos en términos porcentuales. Segundo, la suma de las ponderaciones debe ser igual a 1. En pocas palabras, deben tomarse en cuenta todos los componentes de la estructura de capital. Y por último, la ponderación de capital en acciones comunes de la empresa se va a multiplicar por el costo de las ganancias retenidas o por el costo de las nuevas acciones comunes. El costo que se vaya a utilizar dependerá de si el capital en acciones comunes de la empresa se va a financiar utilizando las ganancias retenidas o bien mediante la emisión de nuevas acciones comunes. Veamos cómo realizar este cálculo. De los ejemplos anteriores se toman los costos de los diversos tipos de capital. El costo de la deuda lo obtuvimos del ejemplo de la página 172, el de las acciones preferentes del ejemplo de la página 173, el de las ganancias retenidas del ejemplo de la página 174 y por último, el costo de las nuevas acciones comunes del ejemplo de la página 177. Como requerimos contar con la estructura de capital de la empresa, se nos proporcionan las ponderaciones de cada una de las fuentes de capital. Para la deuda a largo plazo, un 40%. Para las acciones preferentes, un 10%. Y para el capital acciones comunes, un 50%. Puesto que la empresa espera tener un monto considerable de ganancias retenidas disponibles, $300,000 para este caso, planea usar su costo de ganancias retenidas como el costo de capital en acciones comunes. Tomamos la fórmula y sustituimos por los valores correspondientes. La tabla 4.1 nos ilustra cómo tomamos cada una de las ponderaciones y la multiplicamos por el costo respectivo para obtener el costo ponderado de cada una de las fuentes. La sumatoria de estos 3 costos ponderados nos permite determinar el costo de capital promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado de la empresa es un dato clave en el proceso de la toma de decisiones de inversión.
La empresa debe realizar solo aquellas inversiones cuyo retorno esperado sea mayor que el costo de capital promedio ponderado. El costo de capital marginal ponderado y el programa de oportunidades de inversión son mecanismos por medio de los cuales las decisiones de financiamiento e inversión se pueden realizar de manera simultánea. El costo de capital marginal ponderado es el costo de capital promedio ponderado de la empresa relacionado con el monto siguiente del nuevo financiamiento total. Los costos de los componentes del financiamiento, deuda, acciones preferentes, acciones comunes, van a aumentar conforme se recauden montos mayores. Por lo tanto, los proveedores de fondos van a requerir mayores rendimientos en forma de intereses, dividendos o crecimiento para compensar el riesgo más alto que se introduce por los mayores volúmenes de nuevos financiamientos. El costo de capital marginal ponderado se convierte entonces en una función creciente del nivel del nuevo financiamiento total. Un punto importante son los puntos de ruptura. Para determinar el costo de capital marginal ponderado, debemos calcular estos puntos que reflejan el nivel de nuevo financiamiento total al que se eleva el costo de uno de los componentes del financiamiento. Estos puntos se deben calcular para cada uno de los financiamientos disponibles. La fórmula indica que para obtener el punto de ruptura vamos a tomar el monto de los fondos disponibles y lo vamos a dividir entre su respectiva ponderación en la estructura de capital. Suponga que cuando la empresa agota sus $300,000 de ganancias retenidas disponibles a un costo de 13,05%, deberá usar un financiamiento más costoso con emisión de nuevas acciones comunes, las cuales tendrán un costo de 14,05%, para así satisfacer su necesidad de capital en acciones comunes. Además, la empresa espera tomar en préstamo solo $400,000 de deuda a un costo de 5,6%. De requerirse deuda adicional, esta deuda tendrá un costo después de impuestos de 8,4%. Por lo tanto, existirán dos puntos de ruptura. El primero, cuando se agoten los $300,000 de las ganancias retenidas a un costo de 13,05%. Y el segundo, cuando se agoten los $400,000 de deuda a largo plazo a un costo de 5,6%. Los montos del nuevo financiamiento total a los que se elevan los costos de las fuentes de financiamiento específicas se determinan calculando estos puntos de ruptura. El primer punto de ruptura sobre las acciones comunes. Tomamos los fondos disponibles, que son los $300,000 de la ganancia retenida, y lo dividimos entre la ponderación del capital acciones comunes, que era un 50%. El segundo punto de ruptura sobre la deuda a largo plazo toma los $400,000 que sería el préstamo máximo que estaría dispuesto a asumir la empresa, dividido entre el 40%, que es su ponderación en la estructura de capital. Después de determinar los puntos de ruptura, el siguiente paso consiste en calcular el costo de capital promedio ponderado sobre cada intervalo del nuevo financiamiento total entre los puntos de ruptura. Primero, se determina el costo de capital promedio ponderado para el nivel del nuevo financiamiento total entre 0 y el primer punto de ruptura. Después, se determina el costo de capital promedio ponderado
para el nivel del nuevo financiamiento total entre el primer y segundo punto de ruptura, y así sucesivamente con todos los puntos de ruptura que se hayan determinado. Estos datos se usan en conjunto para preparar un programa de costo de capital marginal ponderado. Esta gráfica va a relacionar el costo de capital promedio ponderado de la empresa con el nivel del nuevo financiamiento total. Veamos el conjunto de los costos de capital promedio ponderado que se obtienen de acuerdo con los puntos de ruptura determinados anteriormente. El primer intervalo va de 0 a $600,000, que es el primer punto de ruptura. El segundo intervalo de $600,000 a $1,000,000, segundo punto de ruptura calculado. Y el tercer intervalo de $1,000,000 en adelante. Podemos observar cómo se calcula el costo de capital promedio ponderado para cada uno de los intervalos de nuevo financiamiento requerido, con los siguientes cambios. Al agotarse los $300,000 de utilidades retenidas, se requiere pasar a emitir acciones comunes a un costo mayor. Por lo tanto, pasa el costo de un 13% a un 14%. Igual sucede con la deuda a largo plazo. Cuando se agote el punto de ruptura calculado de $600,000 asociado a los $400,000, deberemos asumir una nueva deuda que tendrá un costo mucho más elevado, de 8.4%. Estos datos describen el costo de capital marginal ponderado, el cual se eleva conforme aumentan los niveles del nuevo financiamiento total. Es evidente que el costo de capital marginal ponderado es una función creciente del monto del nuevo financiamiento total recaudado, tal como se observa en la gráfica. Aquí tenemos a un nivel de financiamiento de $600,000, el costo de capital marginal ponderado alcanza los 9.8%. De $600,000 a $1,000,000, el costo de capital promedio ponderado asciende a 10.3%, y de $1,000,000 en adelante, ese costo incrementa a 11.5%. Esta línea dentro del gráfico refleja el costo de capital marginal ponderado, relacionando entonces los montos de financiamiento con su respectivo costo de capital promedio ponderado. Debemos ahora analizar el costo de capital marginal y su relación con el programa de oportunidades de inversión. Las oportunidades de inversión disponibles difieren con relación al tamaño de la inversión, el riesgo y el rendimiento. El programa de oportunidades de inversión de la empresa es una clasificación de las oportunidades de inversión de mejor, mayor rendimiento, a peor, menor rendimiento. Y el rendimiento de las inversiones va a disminuir a medida que la empresa acepte proyectos adicionales. La tabla 4.3 nos muestra un programa de oportunidades de inversión. Vemos cómo todas las oportunidades de inversión se han clasificado de acuerdo a su tasa interna de rendimiento, colocándolas de la más alta tasa a la más baja, o sea, de mayor a menor.
Para determinar la inversión acumulada, vamos a tomar la inversión inicial del primer proyecto, proyecto A, y le vamos a sumar la inversión inicial del proyecto B, $200,000, para obtener una inversión acumulada de $300,000. Si la empresa toma también la oportunidad de inversión C, sumará a estos $300,000 los $400,000 de inversión inicial del proyecto C para obtener una inversión acumulada de $700,000. Y así continúa con todos los proyectos. Dentro de este programa de oportunidades de inversión, podemos señalar cuáles son los proyectos que la empresa podría aceptar. En este caso, del A al E. ¿Por qué? Porque el proyecto F ya no alcanza el costo de capital promedio ponderado determinado en el punto anterior, ya que solamente provee un 11%. En cambio, del proyecto E en adelante, todos proveerán a la empresa una tasa interna de rendimiento mayor a su costo de capital promedio ponderado. La gráfica siguiente une el costo de capital marginal ponderado con el programa de oportunidades de inversión. Podemos observar que el costo de capital marginal ponderado es una función creciente, en tanto que el programa de oportunidades de inversión es una decreciente. Nos ilustra la gráfica que en este punto la inversión total que necesitaría la empresa sería de $1,100,000 y que solo los proyectos que estén arriba de este punto pueden ser aceptables, ya que superan el costo de capital promedio ponderado. Ahora bien, ¿cómo estas dos herramientas se utilizan para la toma de decisiones de financiamiento e inversión? Siempre que la tasa interna de rendimiento de un proyecto sea mayor que el costo de capital marginal ponderado del nuevo financiamiento, la empresa deberá aceptar el proyecto. La regla de decisión sería aceptar los proyectos hasta el punto en el que el rendimiento marginal de una inversión iguale su costo de capital marginal ponderado. Después de ese punto, el rendimiento de la inversión será menor que su costo de capital. Este método es congruente con la idea de incrementar al máximo el valor presente neto de proyectos convencionales por dos razones. Primero, el valor presente neto es positivo siempre que la tasa interna de retorno exceda al costo de capital promedio ponderado. Segundo, cuanto mayor sea la diferencia entre la tasa interna de retorno y el costo de capital, mayor será el valor presente neto resultante. Este resultado es totalmente congruente con el objetivo de la empresa de incrementar al máximo la riqueza de sus propietarios. Recuerda que todos los ejercicios correspondientes a este capítulo de la unidad didáctica se encuentran resueltos y están disponibles para su estudio en la plataforma. Hasta aquí la tercera parte de este capítulo. Te invito a observar el último video. Muchas gracias.